8:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a la candidata presidencial por el Partido Sociedad Patriótica Lista 3, la ingeniera Andrea González. Quiero empezar más allá del plan y cómo ha visto el país en este desarrollo de la campaña. ¿Ha sido una campaña relativamente tranquila o una campaña también con sobresaltos cuando incluso se informó de un presunto incidente cuando usted iba a Machala? ¿Qué pasó para precisar y avanzar con los otros temas? Sí, muchísimas gracias por el espacio para aclararlo. Bueno, nosotros fuimos muy puntuales en nuestra aclaración. Durante el recorrido de la caravana, quien estaba manejando el carro de los candidatos empezó a hacer maniobras no programadas, hacía caso omiso a detener el vehículo, por lo cual procedimos pues a evacuar del vehículo que no estaba haciendo caso y poner a los candidatos bajo seguridad, digamos así. Sin embargo, luego de eso realmente fue una confusión. Nuestro candidato asambleísta, entiendo que Lucio Gutiérrez él sí ha recibido llamadas de amenaza, le está hablando por él. Nosotros no hemos recibido ninguna llamada ni ninguna amenaza, peor de una banda específica o un grupo político como tal. Lo que sucedió en Machala pues fue un incidente, una alerta de seguridad, por así decirlo, que fue controlada con todo el rigor del caso y no pasó pues a mayores. Realmente había una confusión respecto a ese tema. Sin embargo, te puedo decir, son campañas mucho más tranquilas que las anteriores, peor viniendo de la experiencia que yo viví, por supuesto. 11 días antes lo asesinaron al candidato presidencial. Así es. Sin embargo, sí ha llamado la atención a los observadores internacionales, que tenemos dos en este momento, no solo la OEA, sino también la Unión Europea. Está como observador el tema del hackeo de nuestra cuenta de Instagram luego del debate. Eso es una mancha para el proceso electoral como tal, y ellos están determinando cuál sería la situación o cómo sale Ecuador con esa calificación luego de una candidata que se postula en tercera posición. Luego de un debate se le bajan la cuenta de Instagram, y obviamente luego de la bajada de la cuenta de Instagram también, curiosamente, medios tradicionales que nunca más nos han llamado a tener una entrevista. Todo esto suma a que pues bueno, sea una campaña relativamente tranquila, pero sí muy sesgada para aquellos que no tenemos las chequeras ni las estructuras políticas de aquellos que tienen mucha más presencia, digamos, en la historia política del país como tal. ¿Cómo se sintió luego del debate en donde el país vio la actuación de la ingeniera Andrea González? Bueno, nosotros teníamos planificado nuestra única estrategia para poder competir con estas chequeras tan grandes, era nuestra participación en el debate, y estábamos muy confiados que esa carta para jugar iba a llamar la atención al plan de gobierno, y eso fue lo que sucedió. Luego del debate, pues, y tras el ataque a la cuenta de Instagram, igual se siguió yendo el flujo de visitas hacia la página del plan de gobierno, que era lo que más nos importaba, porque el plan de gobierno en la página web está subido en su versión original, que son 81 páginas, que ya sé que muchos no quieren leer, y una versión resumida de 4 hojas, que es a donde ha llegado la mayoría de la población. Y lo más satisfactorio para mí es el termómetro de la calle, ese abrazo, esa felicitación, esas mujeres que me dicen: Andrea, realmente tú me representas y te vi en el debate y realmente dijiste cosas que todos queríamos decir, pero sobre todo el que me digan: he leído tu plan de gobierno y de verdad es el mejor plan. Y luego del debate, ¿cuál es el sentir en las calles, recorriendo la campaña? ¿Cómo le fue en Manabí? ¿Qué piensan no solo los jóvenes? Bueno, más que los jóvenes, te puedo decir que hemos levantado de alguna manera una rebelión de las mujeres del país. He recibido abrazos muy, muy intensos de parte de las mujeres de todas las edades. En Manabí muchísimo. Yo les decía de broma en broma que me sentía Chito Vera después de una pelea en lugar de haber ido a un debate, porque el fervor con el que las mujeres nos abrazan hoy, y se los digo con todo el cariño, este camino nos ha costado tanto abrirlo. Realmente ha sido a punta de ñeque y de machete. Sin embargo, si tú no vuelves a caminar por ese camino abierto, el monte vuelve a crecer. Entonces esto no es cuestión de que solo Andrea González Nader le abra paso a una clase política que viene a ser la clase trabajadora, las mujeres reales, los jóvenes que piensan en el futuro post-petrolero de este país, sino que en general tenemos que todos entrar a la política para irla saneando. Si no, no nos podemos quejar de los candidatos que tenemos. Algo que hicimos en el debate fue hablarle a los jóvenes como adultos y no ser un personaje. Fuimos una persona real
que le habló a los jóvenes con la realidad con la que ellos también se expresan del país. Y eso ha tenido pues un impacto muy positivo en todos, en el agricultor mayor, en el joven empresario, en la mujer emprendedora. Le hablamos a todos, en realidad, en el debate. ¿Y cuál es el sentir de la gente cuando recorre las calles, va a los sectores barriales, al campo? ¿Qué siente la gente? ¿Qué está pensando del proceso electoral? Estamos felices porque dentro de los votos urbanos y rurales somos la única lista que tiene por encima del urbano el voto rural. Es decir, este esfuerzo enorme que hemos hecho de recorrer el país y llegar a los medios locales, que para mí siempre fue importantísimo, en la entrevista en la radio local del lugar al que voy. Siempre la visita a territorio se compone de la primera parte de medios, porque necesito que me escuche. Una de las cosas más importantes para mí fue llegar, por ejemplo, a una radio en Manabí, específicamente en Manta, que es la única radio AM que le llega a los pescadores en alta mar. Hemos ido a muchas radios AM que solo se escuchan en el campo, porque este proyecto habla de proteger a nuestro pescador y habla de construir el futuro con nuestro agricultor. Entonces, hemos hecho la campaña bien, porque les ha llegado el mensaje a quienes queríamos que les llegue, que es muy difícil llegar a la parte rural si tú no entiendes que ellos escuchan sus medios locales, no los medios tradicionales. No me servía de nada salir en los dos canales o en los dos periódicos que en las grandes ciudades se leen y se ven. Teníamos que romper con esa burbuja mediática, por así decirlo, y es lo que nos ha funcionado. Realmente saber que nuestro voto en la parte rural es mayor que en la parte urbana es una satisfacción de una campaña que llegó a quienes queríamos que nos escuchen. Y pues bueno, ha sido una estrategia planificada desde hace más de 1 año y medio. ¿Y qué piensa la gente sobre estos procesos y el desencanto porque en general no se ha podido arreglar los problemas acuciantes que tiene? Nosotros hemos sido muy, muy de frente y le hemos dicho que indistintamente quién se sienta en Carondelet, bajo la cobija de esta Constitución, jamás va a poder sacar al país adelante. Y yo lo pongo de una manera un poco más didáctica, mi alma de profesora no me permite hacerlo de otra manera. La Constitución de Montecristi era el tornillo, y la tuerca de ese tornillo era el proyecto Sucre. El proyecto Sucre hablaba de regresar a tener una máquina donde nosotros imprimiéramos nuestro dinero. Gran defensor. Para vivir como Venezuela con un salario de $5. Allá voy. Gran defensor del proyecto Sucre, el candidato Diego Borja, candidato a vicepresidente de la Revolución Ciudadana. Y antes de eso, Andrés Arauz. Ellos continúan, a ver, y es coherente, por si acaso, es coherente que quienes nos dejaron la Constitución de Montecristi quieran regresarnos al Sucre, porque esa Constitución no funciona en un país dolarizado. Esa Constitución está hecha para un país que puede imprimir su propia moneda. Aumenta los presupuestos del ministerio sin ningún sustento financiero. Aumenta la participación del Estado en la vida económica del país sin ningún sustento financiero. Es decir, ¿de dónde van a sacar? ¿Entregar bonos cogiéndose plata del Banco Central? Rifa el petróleo que después vemos cómo pagamos. ¿Por qué? Porque hay una maquinita para imprimir. Ecuador tiene una disyuntiva en estos momentos y ya se nos acabó el tiempo. Ecuador tiene que decidir si se queda con la Constitución de Montecristi, que fue hecha por el socialismo del siglo XXI, entonces regresemos al Sucre y sigamos con el plan de esta gente exactamente como debe ser, porque estamos con freno de mano. Si queremos mantener la dolarización, no podemos tener una Constitución que está hecha al molde de una economía como Venezuela, que puede subir su inflación, no le interesa porque tiene una maquinita para imprimir bolívares. Y entonces vive en una burbuja inflacionaria, claro, que no es real. Millones de bolívares que no sirven para nada. Que no sirven de nada. Entonces hay que entender lo que nos están proponiendo. A mí me molesta que no sean tan directos, porque la Revolución Ciudadana debería decir, nuestro candidato a vicepresidente nos va a regresar al Sucre y vamos a hacer que funcione la Constitución de Montecristi, que dice que era para 300 años. La realidad... ¿No decir entre en sospecha? No decir que no lo dicen porque saben que les van a causar un rechazo enorme, porque yo me recorro este país desde hace 1 año y medio. Si hay algo que la gente cree que funciona es la dolarización. Es más, la gente cree que es lo único que funciona en el Ecuador. Y tenemos 25 años dolarizados, pero 16 de esos 25 años con una constitución hecha al modelo económico venezolano. Ecuador jamás va a crecer económicamente con esta constitución, porque le impide a la empresa privada participar. Y ojo, esto no es privatización, es participación, que es distinto de la empresa privada. Motivo por el cual Colombia y Perú superan esta crisis eléctrica con diferencias brutales, pues, con Ecuador. Porque en Ecuador todo tenía que encargarse el gobierno. Y ya vimos cómo hasta la Asamblea tiene que ir a pedir permiso para que participe alguien en invertir en el momento más oscuro, literalmente, de la historia del país.
Entonces la propuesta es clara: si ellos quieren continuar con su plan del socialismo del siglo XXI, deben regresar al Sucre, y que lo digan, vamos a mantener la Constitución de Montecristi y vamos a regresar al Sucre. Ahí funciona su proyecto. De lo contrario, Ecuador se encuentra en la encrucijada, y quien se sienta en Carondelet en este periodo debe entender que lo primero que tiene que hacer es la formación de una nueva constitución a través de un consejo de expertos. Porque si lo hace a través de una asamblea constituyente va a tener el mismo resultado. Son las mismas frutas en la misma licuadora en otro orden. Si Ecuador quiere mantenerse dolarizado, tiene que salir de las garras de una constitución con altísima carga ideológica, empapada en el socialismo del siglo XXI, garantista con las mafias internacionales, motivo por el cual se ha instalado toda la mafia internacional en este país, motivo por el cual los jueces están contra la pared, el motivo por el que han convertido las cárceles en centros de entrenamiento. Todo radica en esta constitución, que es increíblemente garantista y está hecho al modelo de imprimir bolívares. ¿Cómo entender, ingeniera Andrea González, que si la gran mayoría, como usted dice cuando recorren esta campaña y la anterior, la gran mayoría defiende la dolarización, que haya segmentos desinformados que voten por quienes quisieran la moneda Sucre? O sea, ¿cómo entender eso? Es que no lo dicen. Lo tienen escondido, siempre tienen un candidato a presidente. Tienen engañados. Por supuesto, las 2 veces que han participado con la candidata Luisa González han puesto un vicepresidente muy cercano al proyecto Sucre, sin hacer campaña por eso. Es un engaño, porque si ellos mantienen la Constitución de Montecristi, sabemos que necesitan hacer realidad el proyecto Sucre, pero no lo dicen en campaña porque saben que tendrían un altísimo rechazo. Mucho del rechazo o de la partición que está sufriendo el correísmo viene de la posición de la candidata de aceptar que Maduro es el presidente de Venezuela. Entonces lo tienen bajo la mesa, pero no lo dicen a viva voz porque saben que van a encontrar el rechazo público a este proyecto nefasto que ya hemos visto que tiene a Venezuela arrodillada. Si Ecuador no quiere ser Venezuela, no puede votar por un proyecto que considera que Maduro es presidente de Venezuela, pues. Sabiendo desde que esa es una dictadura y fue evidente. Pero ellos no lo pueden decir. Claro. Ni siquiera en una entrevista con CNN, que sabe que le va a costar una visión internacional nefasta para el proyecto. Claro. Porque ella es una de las personas... No quiso responder lo que Fernando del Rincón. No, ella es una persona que puede estar probablemente en segunda vuelta. Entonces el riesgo país, solo de que ella esté en segunda vuelta, ya empieza a tambalear. Porque estamos hablando de una persona que está reconociendo a un dictador como el presidente de Venezuela. Bien, volviendo al tema de los recorridos, ¿qué es lo que más demanda la ciudadanía frente a los problemas que tiene? Que el Estado no estorbe. Es increíble. Tú escuchas al agricultor, al camaronero, al bananero, a la señora del mercado, a la señora transportista, porque mujeres hay en este país haciendo de todo realmente. Es increíble el ñeque que tenemos las mujeres de la clase trabajadora, y por algo Ecuador es el primer país del mundo, encima de Estados Unidos, con porcentaje de emprendimiento de las mujeres. Quieren un Estado que no los ahogue. Hemos cambiado, realmente es un electorado muy distinto a lo que era hace 10, 15 años. Hoy tú no encuentras personas que te dicen, quiero que el Estado me dé empleo. Ya casi no existe ese tipo de pensamiento. Hay emprendedores que buscan que el Estado deje de ahogarlos, que el Estado no estorbe, que no me cobre tantos impuestos si no van a ser devueltos en una calle más segura, en mejor alumbrado eléctrico, en más clientes para mi negocio. A Vox Populi, tanto productores como agricultores, artesanos, lo que piden es que el Estado esté menos presente en su vida económica porque se convierte en la piedra del zapato. Sacar un permiso significa ir a comprarle para las colas al del municipio, ir a pagarle lo de las colas al del ministerio. Y son mandos medios que muchas veces ven ir y venir alcaldes, presidentes, ministros. ¿Cómo corregir eso? Bueno, nosotros hemos calado mucho con esta propuesta en la cual se me ha clasificado tipo Milei, pero en realidad es la manera más didáctica de poner sobre la mesa cuántos ministerios hay. Nosotros hablamos de una reducción de alrededor de hasta 10, tal vez 11, esto está en proceso, ministerios. A partir de eso, para mí es inmanejable, y eso que 10 ya es bastante difícil de controlar. En Estados Unidos, una de las cosas que me ha llamado la atención y que me parece que las cosas buenas deben copiarse, va a haber un departamento de eficiencia estatal, manejado por inteligencia artificial, que va a medir en un tiempo determinado cuáles de los objetivos del ministerio se han logrado alcanzar. Porque al final del día, ¿qué es un ministerio? Un ministerio es un brazo ejecutor para algo que como Estado debes hacer. Por ejemplo, el Ministerio de la Salud. El Estado debe brindar
salud y prevención, ¿cierto? Y para eso necesita un ministerio de la salud. Pero llegamos a un punto que teníamos el ministerio del buen vivir, del buen comer, de la buena sazón. Todo esto no significa, no es medible para el electorado decir, ok, este ministerio del buen vivir, ¿en cuánto me mejoró el vivir? ¿Cuál fue el número que mejoró? Necesitamos empezar a controlar y medir, como se mide en la empresa privada, cuáles son los objetivos que cumplen cada uno de nuestros ministerios. Por eso la reducción a 10 se convierte en la primera clave para tú poder cumplir con ese plan. Hablemos del IES. Un IES quebrado, repleto de gente enferma, y el Ministerio de Salud no existe. No hay una campaña de levantamiento de información para saber, por ejemplo, a qué químicos están expuestos los agricultores. Sin embargo, ¿cómo cambiar eso? Con el seguro campesino tienes un afiliado y 5 miembros que van a terminar atendidos con cáncer porque nunca apareció un Ministerio de Salud a decirle, disculpe, déjeme ver qué pesticidas está utilizando para no volver a pasar el caso de los niños peces de Manabí. Cuando el DDT ya estaba prohibido internacionalmente y tuvimos una generación entera de niños expuestos a este pesticida que causa daños en el proceso del embarazo. Hay técnicos en salud en todo el país esperando que haya un Ministerio de Salud que levante el primer mapa de enfermedades del país que necesitamos hace muchísimo tiempo. Sin embargo, el Ministerio de Salud tiene a nuestros pobres doctores sacándose el aire sin que esta información sea pública y accesible, y con un IES que está totalmente quebrado. Tú necesitas hacer prevención. Necesitas una brigada que tome una muestra de sangre de esos 5 miembros familiares y pueda determinar si la exposición a estos químicos está sobrepasando el límite. ¿Para qué? Para prevenir cáncer en 5 personas. Y si no lo quieres ver del lado humano, que es lo principal, entonces míralo del lado económico. Son 5 personas menos para atenderse con cáncer en un IES quebrado. En Ecuador el Ministerio de Salud dejó de existir. Por eso le hemos puesto Ministerio de Salud y Prevención, para poder contratar a nuestros técnicos en salud y que se haga el primer levantamiento de información y tener el mapa de Ecuador. ¿A qué están expuestos nuestros amazónicos? ¿Cuánto de los metales pesados que hay hoy en sus ríos puede significar un costo altísimo, si no lo quieres ver desde el lado de corazón humano, para un IES quebrado? Lo que más se reproduce en la selva amazónica no son universidades, ni centros de investigación, ni carreteras. Son clínicas de diálisis. Ahí hay un mensaje poderosísimo que nos están enviando. Ingeniera Andrea González, ¿cómo terminar con aquello que ha sido los políticos que ofrecen un Estado asistencialista? En lugar de regular, facilitar, lo que ofrecen es regalos, bonos, un Estado asistencialista que y por eso han tenido un rotundo fracaso en esta campaña, porque no han logrado leer realmente. El electorado ha cambiado muchísimo. Uno de los éxitos del debate fue hablarle a los jóvenes como adultos. Yo no les hablé a los jóvenes con frases que memorizar, ni salimos con estas cosas rimbombantes, porque ellos saben muchísimo más de lo que el político promedio cree que sabe el joven. Realmente haber sido profesora de ellos durante 7 años me dio una ventaja enorme, porque los conozco. Es rarísimo, es encontrar una aguja en un pajar. Encontrar hoy un joven cuyo futuro sea planteado de la siguiente manera: quiero que el Estado me dé beca y quiero que el Estado me dé un trabajo. Ya casi no existen esos jóvenes, porque un joven no quiere desgastarse 6 años en una universidad para luego ir a trabajar 8 horas en una institución pública donde no va a tener ni voz, ni voto, ni una meta que cumplir que realmente lo satisfaga como persona. Mucho se criticó que mi generación buscaba trabajos que los llenen, que de alguna manera los llenen de manera personal también. Hoy no hablamos de un electorado que quiere un Estado papi mami, un Estado que le regale todo y al que luego tenga que deberse de por vida. ¿Volverse emprendedores? Quieren emprender, quieren ser generadores de empleo, quieren un Estado que no estorbe, quieren un Estado que no participe activamente en la vida económica del país. Cada vez es menor la cantidad de electorado que busca que el Estado le dé todo y que le cree a estos políticos que les dice que el Estado les va a dar todo, porque el Estado no les puede dar nada, está quebrado. Es el engaño, la demagogia. Por supuesto, pero se equivocan porque el electorado joven no sueña con trabajar toda su vida para una entidad pública. Eso sería la pesadilla más grande para ellos. Quieren ser generadores de empleo, emprendedores, dueños de su propia empresa. Quieren conocer el mundo, quieren conocer nuevas expectativas. Claro, pero eso no implica también un cambio en el formato de la Universidad Ecuatoriana, que generalmente formó
y puso el título bajo el brazo para que vaya a buscar un empleo y en el sector público que ya no hay dónde. Así es, y sobre todo hay esta disyuntiva de que ahora, y gracias a la metida de mano, debo decirlo, del socialismo del siglo XXI en el sistema educativo, porque hubo una metida de mano nefasta, y le pueden preguntar a cualquier docente, no solamente a mí. Se sacaron profesores, se trajeron profesores para adoctrinar con una intensa ideología de izquierda cubana. Se tomaron universidades enteras para adoctrinar a nuestros chicos. Sí, claro que sí. Y en Guayaquil también hay una que otra. Se tomaron la ideología de estos chicos. Por supuesto, vinieron con un proyecto muy jugoso porque habían becas. Y eso sí, por supuesto que les llega. Muchos chicos se fueron becados internacionales y se lo agradecen al socialismo del siglo XXI. Y está bien, hay que agradecer a quien te da la oportunidad. Sin embargo, convirtieron el sistema de bolsa de trabajo en algo inaccesible. Solo podías trabajar si estabas con el gobierno. Si no estabas con el gobierno, no tenías trabajo. Y esto se convirtió en una suerte de separación, donde ahora un chico, en el primero o segundo año de universidad, quiere entrar a un trabajo y le piden 5 o 6 años de experiencia. ¿Cómo puede un chico recién graduado del colegio tener 5 o 6 años de experiencia? ¿Qué pasaba antes? Era imposible pensar que tú ibas a estudiar en la universidad y no trabajar. Todos trabajábamos y estudiábamos. A medio tiempo, 4 horas aquí, en algún emprendimiento, ayudando en el negocio de padres. El trabajo, el viejo código del trabajo no lo permite. Exactamente, pero es que... Y no han cambiado los políticos. Mira, dentro de la concepción de esta ideología tipo castrista, tú lo que haces es convencer al joven que no tiene ningún tipo de oportunidad si no está contigo. Y esto, te pongo un ejemplo, que alguien lo decía, en algún momento en una clase en Cuba, les dijeron a los chicos, cierren los ojos, pídanle un caramelo a Dios, abran los ojos, ¿tienen un caramelo en la banca? No. Cierren los ojos, pídanle un caramelo a Fidel, y aparecía el caramelo en las bancas. Esto no es nuevo, esto es una adoctrinamiento que ha ido puliéndose a lo largo de los años, que sigue siendo con un componente netamente socialista, pero que pasó aquí en Ecuador también. Hubo toda una generación... Pero ahí está el resultado de Cuba, 60 años en la miseria. Hay toda una generación de jóvenes que creen que no hay oportunidades en este país porque como no hay un proyecto político que los ampare, entonces no sirven. Cuando la realidad es que este país los necesita emprendedores informados y empoderados, y ellos quieren hacerlo. Entonces hay un cambio generacional en el cual el sueño de un joven ya no es pertenecer a las filas del socialismo del siglo XXI, ganarse una beca y trabajar para el gobierno. Ahora quieren investigar, quieren que haya tecnología, quieren hablar con los de Café de Colombia, que tienen un instituto técnico hace años y han avanzado un montón. Hay muchos ingenieros agrónomos hoy. Y eso es raro porque es una carrera que antes no se veía. Ellos mismos están planteando el futuro post-petrolero del Ecuador. Y si bien normalmente esto se clasifica de izquierda, hoy los chicos hablan desde un punto de vista mucho más pragmático. Literalmente te dicen, queremos una economía liberal, pero con una conciencia ambiental y social. Punto, no hay pierde. ¿Y cómo cambiar ese esquema, esa deformación que ha habido en la educación y en el desarrollo del país? Nosotros vamos a liberar el pensum. Cada colegio podrá tener el pensum que necesita acorde con su provincia. Cada provincia necesita diferentes especializaciones. El haberles quitado el bachillerato especializado ha sido un golpe letal para nuestros jóvenes. Letal. Yo, con el corazón en la mano, cuando recorro las universidades, les pido que levanten la mano quienes tuvieron acceso al bachillerato especializado. Y alzan la mano 4 gatos. 4. Les pido que bajen la mano y luego les pregunto quién tuvo que ver bachillerato general unificado. Es decir, vieron todas las materias hasta el final de sus días en el colegio, perdón. Alzan la mano la gran mayoría. Y yo les pregunto en el micrófono, ¿y ustedes cómo sabían que iban a estudiar en la universidad? Porque yo no hubiera podido sobrevivir la clase de ecotoxicología si no hubiese visto 8 horas de química los últimos 2 años de bachillerato. Y me miran así como diciendo, sí, es imposible. Fue a propósito. A propósito les pusieron el bachillerato general unificado para que ellos sean dependientes del cupo universitario que hay. ¿Quién hizo eso? El socialismo del siglo XXI. Porque ya no le quiero decir correísmo. Ellos mismos se clasifican como correístas, pero se supone que son el socialismo del siglo XXI en Ecuador. Y el resultado del socialismo del siglo XXI en Ecuador ha sido nefasto. Ya hemos comprobado después de 16 años de haber sido sus conejillos de indias
para que prueben su proyecto nefasto que no ha funcionado en ninguna parte de Latinoamérica. ¿Y qué piensan los jóvenes que decía? Sí, la gran mayoría del bachillerato. La gran mayoría buscan una economía liberal, y te lo dicen con esta frase. Ellos buscan una menor participación del Estado en su vida económica. Quieren un Estado que no estorbe. Ven al Estado como un estorbo. Y no solo los chicos emprendedores. El hombre camaronero también, de una generación arriba mío, también ve al Estado como un estorbo. Las grandes industrias de este país son a pesar del gobierno, no con la ayuda del gobierno. Nuestra industria cacaotera, las papas, el banano, el camarón, el maíz, todo es a pesar del gobierno. El gobierno siempre termina con esta frase lastimera, ¿no? Vamos a regresar la mirada al campo. Vamos a regresar la mirada al campo. Yo cada vez que escucho esa frase me parece que es una estrofa, un pasillo de esos que tanto me gustan, porque es un lamento. Vamos a regresar la mirada al campo. Ninguno de estos políticos ha percatado que el futuro de este país siempre estuvo y estará en el desarrollo tecnológico en el cual invirtamos nuestros recursos petroleros para convertirnos en una potencia agrícola y turística. Esta no es una idea de un ecologista. Esto lo dijo Bombita cuando se descubre el petróleo. Vamos a sembrar el petróleo. Esa frase nunca había tenido más sentido que ahora, que se acaba el petróleo, porque nos quedan los últimos 10 años. Los jóvenes entienden muy bien esta frase. Y al citar a un, digámoslo así, dictador, aunque mi abuelita decía que esa dictadura era dicta blanda, se borran estas líneas entre generaciones en las cuales una generación o dos generaciones mayores a mí me perciben como ambientalista. Pues no lo soy. Hablamos del futuro sostenible de este país y de utilizar la bonanza petrolera no en el proyecto político del señor de turno para que se vaya a París y le cante Miguel Bosé, sino para desarrollar tecnológicamente nuestras industrias premium, que son la agricultura y el turismo. Usted empezó diciendo primero hay que cambiar la Constitución. ¿Cómo viabilizar esto a sabiendas de que el país está atrapado? Vea, las 5 funciones de ese Consejo de Participación Ciudadana. Ese Consejo de Participación Ciudadana que lo único que hace es al poder de turno permitirle que se tome los organismos de control y nombre a autoridades como el Contralor Carlos Porris, que está preso en Miami. Es una vergüenza. Y este gato de 5 patas no funciona. Si tú le quieres salir del Consejo de Participación Ciudadana, necesitas una nueva constitución, en la cual regresemos a los 3 poderes originales, ejecutivo, judicial, legislativo. Eso ya es bastante que controlar de por sí. Los otros poderes que se han creado en esta Constitución de Montecristi no han servido para absolutamente nada más que para darles plataforma a estos dinosaurios políticos que se inventaron estas reglas del juego. Que, debemos decirlo, estamos jugando un partido con las reglas de los delincuentes. Ahora sí comprobados delincuentes por los casos de fiscalía. Sin embargo, sí hay una manera de salir de esta Constitución a través del botón rojo, o conocido como el artículo 444. Ahí te dice que tú puedes tener una nueva Constitución a través de 2 formas. O la bendita Asamblea Constituyente, que nos va a dar el mismo resultado, volverán a poner el Consejo de Participación Ciudadana, volverán a poner que la cárcel es el último de los recursos que tiene que usar un juez frente al criminal que haya hecho lo que haya hecho. Esta Constitución que da a luz un código de la democracia donde permiten que participen glosados con grilletes, ex delincuentes, o sea, de todo. Si tú lo haces a través de una Asamblea Constituyente, vamos a volver a tener todo eso metido en una Constitución. Sí hay una manera de salir de eso, y es a través, y ahí lo dice en el artículo 444, Asamblea Constituyente o el legítimo sentir popular. Si el legítimo sentir popular es el de una nueva Constitución, ya no tienes que pasar por una Asamblea Constituyente. Haces directamente una consulta popular con el nuevo texto y el texto anterior. Así se regresó a la democracia luego de la dictadura. El Consejo de Expertos que va a redactar la nueva Constitución, que tiene que ser una Constitución sin carga ideológica, ni de izquierda ni de derecha, tiene que ser una Constitución que hable de liberar la economía del país, que está totalmente tomada por el Estado, pero con una altísima conciencia ambiental y social. Tiene que ser sencilla, corta, aplicable para todos e inclusiva. No puede ser solo para los que están en el proyecto de socialismo del siglo XXI, como es la actual. Y algunas personas me han dicho, pero Andrea, ese fue el regreso de la dictadura a la democracia. Pues nosotros creemos que Ecuador ya no está en una democracia, que se ha convertido en un narcoestado. Pregunto yo, ¿qué es peor, una dictadura o un narcoestado? A sabiendas de que en el Ecuador, en la década de los 70, hubo 2 dictaduras, la del general Rodríguez Lara y la del triunvirato militar, que frente a las dictaduras oprobiosas, especialmente el Cono Sur, no lo fueron. Así es, mi abuelita decía que dictadura no era nada, que era dicta blanda.
Yo no lo viví, obviamente, pero sí reconozco, porque lo he preguntado en el sentir de la calle, que es mucho peor estar en un narcoestado que en lo que fue para nosotros la dictadura. Cuando yo me refiero a que es peor una dictadura o un narcoestado, lo pongo en el contexto de la dictadura de Ecuador, porque por supuesto que la dictadura jamás es aceptable. Sin embargo, si la dictadura ecuatoriana nos gesta la democracia, nos da a luz la democracia, y la primera constitución con la que se regresa, que luego en el 78, 79, ya cuando es elegido Jaime Roldós, es con esta constitución, podemos retomar el curso democrático a través de esta constitución, pero redactada por expertos, por verdaderos expertos que entienden que una constitución debe ser sencilla de entender, legible para cualquiera, inclusiva para todos. No puede ser solo para que los delincuentes puedan virar estas reglas a como les da la gana, y han convertido las cárceles en centros de entrenamiento. ¿Por qué? Porque esta constitución fue gestada durante el socialismo del siglo XXI, que hablaba mucho de este pacto con las FARC. Incluso el tema de Angostura, incluso el tema de que se habla de que hubo la posibilidad de que ingrese dinero de las FARC en la campaña de Alianza País en su momento. Entonces todo va tomando sentido, y el resultado pues es lo que vivimos hoy, una total pérdida de la institucionalidad, de la constitucionalidad, un Estado con 5 poderes donde los 5 no hacen uno, un Estado hiperpresidencialista donde el presidente le tiene que ir a pedir a la Corte Constitucional permiso hasta para ir al baño, un Estado de total caos donde lo que reina y quienes han ganado durante estos 16 años de la Constitución de Montecristi han sido los delincuentes y la mafia internacional. En consecuencia, cambiar la Constitución primero para tener un país. Primer paso, así es. Si no, no puedes hacerlo. Y consultar al pueblo. De una, en un mes tú puedes tener listo el texto. ¿Cuánto se demore la Corte en aprobarte la consulta popular? Por supuesto que habrán intereses de por medio. Pero si el sentir popular es el de librarnos de este secuestro ideológico, porque Ecuador cada 10, 15 años ha cambiado de constitución. Ojo, si eso está bien o está mal es motivo de otro cafecito. Pero nunca, es la primera vez que estamos secuestrados por una constitución. Es decir, que el país quiere salir de esta constitución y no puede. Primera vez en la historia del país, por los candados constitucionales que tiene Montecristi. Bien, la candidata presidencial por el Partido Sociedad Patriótica Lista 3, ingeniera Andrea González, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, y si me dejas hacer una pequeña cuña publicitaria, no pierdan por favor revisar el plan de gobierno. Saben que no tenemos página de Instagram, fue hackeada luego del debate, un golpe durísimo para una campaña tan austera. Revisen nuestro plan de gobierno, que la versión resumida de 4 páginas está en andreagonzalesnader.com. Lo más importante, plan de gobierno. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en ExaFM, Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz inicio del mes de febrero. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa resaltó en su cuenta de X que Ecuador logra un importante hito al cerrar un acuerdo comercial con Canadá, lo que abre nuevas oportunidades para el país. Este tratado facilitará el acceso preferencial de Ecuador a un mercado de 39.8 millones de